Hay personas con historias que merecen ser escuchadas. Destacados. Con más de 30 años ejerciendo el periodismo deportivo, Pablo César Rivera ha consolidado su carrera en el ámbito comunicacional como locutor y productor nacional independiente. Además, uno de sus logros, con 14 años desempeñando como comentarista y narrador dentro del circuito radial del equipo Caribes de Anzoátegui en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Esta historia inspiradora la van a conocer a través de nuestro programa Destacados por Tu TV Televisión, que está contigo. Y en esta oportunidad, Destacados se traslada a uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, en el centro histórico, frente a la Catedral Santa Rosa de Lima, y con un invitado de honor, quien es un destacado comunicador social de nuestra localidad, el señor Pablo César Rivera Payares. Qué placer entrevistarlo en nuestro programa Destacados. No, el gusto es mío, Dayani, de verdad que un honor estar en tu muy prestigioso programa, que en cada entrega que se puede observar a través de Tu TV sigue captando una gran audiencia y sobre todo por la particularidad y la manera como lo llevas, que es muy original. Muchísimas gracias. Y hablando de esas personas originales, que yo diría ese reconocimiento que hemos seguido durante su trayectoria, porque son más de 30 años ejerciendo el periodismo deportivo. Además, es un destacado locutor y productor nacional independiente. Vamos a empezar desde la carrera, desde forjar el periodismo, y que nace de una vocación familiar, porque recordamos a un valioso periodista que fue su padre, Enrique Rivera, conocido como Riverita, quien partió de este plano terrenal, pero ha dejado un legado en uno de sus 3 hijos. Es el tercero de 4 hijos, y sé que parte de esta esencia y de esta vocación que vamos a descubrir aquí en Destacados. Sí, mira, mi papá sin lugar a dudas fue un marco referencial. Mi papá, de hecho, además de trabajar en el mundo del periodismo, fue músico, y fue músico de lectura, tocaba trompeta, tocó en muchas orquestas acá en Carúpano y fuera de ella, fue tipógrafo, wow, fotógrafo, o sea, fue una persona muy, muy integral, ¿no? En ese sentido, pero siempre vinculado a los medios. Y mi pasión por eso fue naciendo viéndolo a él, inspirándome en él, aunque claro, él tenía una forma distinta de hacer el periodismo, porque él era en aquel entonces muy agudo. Era un periodista muy polémico porque cubría política. De hecho, llegó a tener en el diario Región una columna muy leída llamada Así opino yo, que era muy crítico en materia de política, de las cosas que cotidianamente sucedían acá en Carúpano. Pero eso no me quitó el hecho de ver su manera de trabajar, sobre todo el grado de responsabilidad, de ética, de compromiso y del profesionalismo que se debe tener ante las personas que nos puedan leer, ver o escuchar. Y esos valores que hoy en día identifican el profesionalismo de Pablo Rivera, y podemos destacar también que es parte fundamental de televisión, de la televisión como es Tu TV, y que nosotros podemos reflejarlo también en todo este trabajo que ha sido un nivel deportivo, y que de alguna forma el reconocimiento que ha tenido a través de toda esta trayectoria. Recordemos también que Pablo ha pasado por el Diario de Sucre, el diario La Región de Oriente. Han sido estas prensas impresas muy importantes en nuestra localidad, en nuestro territorio sucrense, y que de alguna forma han establecido ese principio de ética profesional. ¿Cómo ha sido realizar este trabajo y cuál ha sido también uno de los mayores retos? Mira, sin lugar a dudas que Diario de Sucre y Región fueron 2 grandes escuelas, ¿no? De hecho, tuve la oportunidad de compartir con grandes comunicadores allí. Alcibiades Perdomo, que fue la persona que me llevó a esto, porque ya yo anteriormente inicié en transmisiones radiales. Yo comencé el 20 de junio de 1993 en un béisbol amateur acá en el Estadio José Francisco Bermúdez, a través de la desaparecida Radio Vibración.
Trabajé en ese momento como comentarista de Guillermo Willy Cordero, hoy desaparecido, y de Luis Quijada Viña, profesor que también recientemente falleció. Y bueno, de allí en adelante empezó esos pasos en la radio, en coberturas de eventos deportivos, en los Juegos Nacionales en el 95, que fueron acá en el estado Sucre, que lo hicimos a través de Radio Carúpano. Y en el 97 se presenta la oportunidad en el diario de Sucre, noviembre del 97, meses después del terremoto de Cariaco, que fue el 9 de julio. Y Alcibiades Perdomo me hace la propuesta, porque Ángel Jesús Brazón, que hacía deportes, entre otras fuentes, se fue del periódico y quedó huérfana la fuente deportiva. Me dice, bueno, pero que tú que manejas la parte deportiva, te inicias, vas escribiendo. Y mis primeras notas fueron manuscritas, fueron a mano. Y se las entregaba a él y él las redactaba en unas máquinas Olivetti. En aquella ocasión, año 97, apenas todavía estaban las máquinas de escribir. Y por allí me inicié. De hecho, recuerdo, siempre muy anecdótico, me pagaban en aquel entonces 500 bolívares por nota. Wow. O sea que yo me mataba por tratar de hacer la mayor cantidad de notas deportivas posible, porque eso me generaba más ingresos. Y hablando de estos ingresos, que no solo habla de cómo el capital hacia los profesionales, el salario, sino también el trabajo detrás de esto, de mantener la ética, el compromiso, que son valores que no solo vienen heredados del señor Enrique Rivera, sino que permanece dentro de la constancia del trabajo que sigue realizando. Estoy llorando porque en realidad el ambiente, a pesar de estar muy fresco, trae consigo muchas cositas, pero son momentos amenos que se viven aquí. Y quiero irme a ese desarrollo de sus capacidades, de cubrir muchísimos eventos deportivos, y que también es destacado por ese trabajo durante 14 temporadas. Hablamos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, y ustedes se van a enterar de la historia detrás del éxito de Pablo César Rivera. Destacados. Continuamos conversando de uno de los aspectos que yo considero importantes dentro de la carrera profesional del periodismo deportivo, cuando hablamos de la coordinación de prensa y de ese rol de comentarista oficial dentro del circuito radial de Caribes de Anzoátegui, este equipo de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, que en estas 14 temporadas, en estos 14 años de experiencia, ha sido fundamental. Han sido momentos de desafíos, también de muchas sorpresas, los acompañó durante todo este recorrido, y hablamos de esa parte importante, de cómo ha sido el compromiso, el trabajo, su dedicación durante estos 14 años. Mira, la experiencia con Caribes Anzoátegui es maravillosa. Yo siempre anhelaba estar en un circuito de béisbol profesional. De hecho, me hicieron una entrevista similar antes de yo formar parte de Caribes. Me llamó un medio de Caracas, una periodista, por cierto, no sé cómo llegaron a mí, y me preguntaron que qué era lo que me faltaba, cuál era el siguiente paso que yo consideraba quería como profesional en el ámbito de la difusión deportiva. Y en aquel entonces yo le dije, me gustaría ser parte de un circuito de radio del béisbol profesional. Ya yo venía, de Dios es perfecto. Sí, ya yo venía de la experiencia con la Liga Nacional de Baloncesto, con un equipo que hubo aquí en Carúpano en el 2000, llamado Tuneros de Carúpano. Coordiné el circuito radial. Wow. Estuve con los Guerreros de Sucre en la Liga Nacional Bolivariana desde el 2017 hasta el 2018. Claro, se presenta la oportunidad con Caribes en la temporada 2012-2013. Porque faltaba, fíjate que mi carrera siempre había sido de comentarista, pero Caribes necesitaba un narrador. Y yo le dije a Tony Merola, que es el gerente de medios y coordinador del circuito, en aquel entonces no era el coordinador del circuito, pero ya lo conocía porque yo desde 2004 hacía el programa Ahí Viene la Pelota, que lo transmitíamos precisamente a través de Tu TV. Me hice de buena amistad con Tony. Siempre le dije, cualquier cosa, si necesitas un emergente, aquí estoy yo.
¿Sí? Fascinante. Aproximadamente a mediados de año, antes de comenzar la temporada, Tony me llama y me dice, mira que estamos buscando una vacante porque se fue Francisco Quicochea, un destacado narrador, a los Estados Unidos. Y hay ese vacío. Envíame un demo. De hecho, ya yo venía haciendo narraciones de béisbol en la Liga Bolivariana con Guerreros de Sucre, porque a veces cuando íbamos de gira era poco el personal que podía viajar, y entonces yo viajaba con el locutor comercial y yo hacía las dos funciones al mismo tiempo. Describía las acciones y comentaba. Y yo le dije, bueno, te voy a enviar dos modelos, uno como narrador y otro como comentarista. Y bueno, sí, fui hasta que comenzó la temporada ese 12 de octubre de 2012 y no me llamaron, pero yo fui a cubrir la inauguración para el Día de la Pelota. Sin embargo, el coordinador del circuito, Alexander Freites Segovia, que es hijo de Alexander Freites Pulido, uno de los grandes locutores de Venezuela, Tony me dice, mira, ahí está Alexander Freites y te quiere conocer. Entonces me dice que me había escuchado por la transmisión, pero me dice, pero te quiero escuchar en vivo, en la caseta. Pero no me dio la oportunidad en ese momento, me la dio 2 días después. Es decir, que yo tuve que venir a Carúpano y después 2 días irme a Puerto La Cruz para hacer 2 innings apenas como prueba. Me la hicieron, no me dijeron nada. Y en esa siguiente semana me llama Alexander Freites, me dice, mira, ¿quieres formar parte del circuito? Y por ahí empezó la cosa. De hecho, comencé haciendo pocos juegos en Puerto La Cruz y ellos tenían un circuito consolidado con José Manuel Acosta, Jesús Eduardo Acosta, perdón, con Manuel Urbina, estaba Freddy Garner, Juan Carlos Méndez, que en paz descanse, entre otros. Pero ahí hice mis primeros juegos como narrador del circuito en Puerto La Cruz. Yo no viajaba al interior. Y a medida que fueron pasando los años, me fueron dando mayor responsabilidad. Sí. Hasta que, bueno, se da la ocasión en la temporada 17-18 de viajar, de hacer mis primeros juegos de gira. Y lo hice hacia Margarita, donde está la sede de Bravos. Y después me enviaron a varios juegos al centro y occidente del país. Hoy día estoy con la responsabilidad de hacer todos los juegos de visitantes de Caribes. De hecho, hice los 28 juegos de la temporada 24-25 y los 28 de esta temporada que terminó recientemente en la pelota venezolana. Y cuando hablamos de estas experiencias, y siempre he dicho que la palabra tiene poder, se ha hecho realidad. Sí. Todo esto que empezó con quiero realizarlo, ahí está la propuesta. Y ahora hablamos de lo que vi en las redes sociales, y es que dices que lo que empezó bien terminó mejor. Y ahí es el complemento de todo un trabajo que habla del ser social, del ser profesional y del humano. ¿Qué piensas ahora de todo esto cuando vives tantas experiencias dentro de ese rol? Mira, esa frase de lo que comienza bien termina mejor, lo dije yo el 16 de octubre del año pasado en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. ¿Por qué lo dije? Porque Caribes venía de 3 temporadas muy malas. Nosotros quedamos eliminados consecutivamente. Pero cuando comencé a ver en la pretemporada la estructura del equipo, el hecho de haber contratado a Asdrúbal Cabrera, que es un líder dentro del clubhouse, el hecho de contar con peloteros con los cuales no se tuvo en las temporadas anteriores, yo dije, este es un Caribe distinto, este es un Caribe que está para grandes cosas. Y cuando se hizo ese último out, ese juego se ganó 3-1 con un cuadrangular de Erlis de Rodríguez. Yo dije al terminar mi narración, en esta temporada lo que termina bien terminará mejor. Y avanzamos, llegamos a la semifinal, llegando siendo comodín, jugando los 2 compromisos con Aragua, llegamos a la final. Claro, la perdimos con Magallanes. Magallanes estaba jugando muy buena pelota, pero bueno, llegamos al término y en la última transmisión de ese juego que nos tocó hacer, destacando a Magallanes como campeón en Puerto La Cruz, lo volvimos a decir, terminó mejor, para nosotros sí, porque fue un éxito y nadie daba medio por Caribes y llegamos a la final. Y llegamos a la final y Venezuela no solo destacó a nivel nacional, sino también en el Mundial de Béisbol. Y al regreso seguirán conociendo de la vida y ese lado humano de César Rivera. Destacados. Destacados. En la actualidad
este destacado comunicador social desarrolla todas estas capacidades, este aprendizaje que empezó en Radio Carúpano, su papel de locutor a través de cabina deportiva, pasando de AM a FM, y también lo decía de otras emisoras de radio donde se desarrolló este talento, y que decir nosotros llevar el periodismo, llevar la locución también como carácter de un productor nacional independiente. ¿Cuáles han sido esos pilares que a través de lo que conocemos como el periodismo actual te han permitido seguir forjando esta carrera? Mira, si hablamos de individualidades, lógicamente mucho que agradecer a Alcibiades Perdomo, que fue el que me llevó al medio impreso, a Guillermo Willy Cordero, que me llevó a la radio, a el señor Enrique Castillo, que fue el primer productor que tuvo TUTV, y fue el que me llevó a la televisión. Como cosa curiosa, la oficina del señor Ricardo Bracho, el gerente general, fue mi estudio de un programa llamado TV Deportes en el año 2000, hace 26 años, en TUTV. Y ahí hacíamos el programa TV Deportes con contenido deportivo local y todo lo demás. Y el productor era el señor Enrique Castillo, que era el voice over, además del canal. Era un productor que trajo el señor Bracho de Caracas, lamentablemente fallecido. Pero eso, y por supuesto mi papá siempre con ese consejo, con esa recomendación para ir mejorando en todos los aspectos. El hecho de que tenía que leer mucho, tenía que prepararme para todos los desafíos que tenía que afrontar, porque una cosa es muy importante, ¿no? Y esto va para todos. Uno nunca deja de aprender día a día. Y yo considero, a mis 55 años de edad que tengo, que todavía me falta mucho por aprender, porque todos los días es un aprendizaje. Yo me llevo un aprendizaje de acá de esta entrevista, por ejemplo, y que siempre mi frase, que el éxito no es de quien lo encuentra, sino de quien lo busca. Porque cuando tú lo buscas y lo consigues y lo atornillas para ti, es mucho más satisfactorio y te llena sin lugar a dudas, desde todo punto de vista. Y lo más satisfactorio de todo esto, en esa construcción de valores, todas las palabras que le decía su papá, el leer, ese salto de la radio a la televisión, ese acompañamiento fundamental de la familia, de los amigos, de un carúpano que lo ha visto crecer, que lo considera amigo de cada carupanero. Ese es el valor principal que lleva a Pablo Rivera a conectar con una audiencia. Cuando entra en esa destacada labor en nuestra casa TUTV, con el programa, uno de los más importantes, diría yo, Tu Opinión, esa participación periodística, y también en la parte deportiva, que ha sido uno de esos motores fundamentales de Pablo Rivera. ¿Cuál ha sido el aprendizaje más grande o ese legado que te ha permitido consolidar esta carrera? Mira, yo creo que el aprendizaje más grande que he tenido es la personalidad y la humildad que uno pueda tener ante las personas, ¿no? Ante la persona que tú entrevistas, con la que tú conversas, con la que tú aprendes. El caso de Tu Opinión es una responsabilidad heredada de un gran periodista que tuvo el país como Juan Sará, hoy día fuera de nuestra nación. Me dejó eso allí y ya lo he cumplido por 20 años, un poco más de 20 años. Y la parte deportiva, bueno, que siempre va a ser mi pasión, ¿no? Yo siempre he dicho que yo no trabajo, yo disfruto con lo que hago, yo me divierto con este tipo de cosas y por eso no me estreso. Pero lo importante de todo esto es que me ha llevado este oficio, esta profesión, a laborar en distintos ámbitos, en diferentes fuentes, y eso te hace alimentar mucho más y crecer desde el punto de vista profesional y personal. Y dentro de ese crecimiento, nosotros queremos que des un mensaje a los jóvenes que sueñan con convertirse en un comentarista, en un narrador, en un periodista destacado en esta disciplina deportiva. ¿Cuál ha sido en este momento dentro del periodismo en el que dices, vale la pena, porque quiero seguir haciendo este trabajo? Mira, yo creo que vale la pena porque, primero, es tu modo de vida, es tu modo de cosechar amigos, de seguir siendo un aprendizaje día a día en la calle. A la nueva generación, sí, la preparación académica es fundamental, lógicamente,
pero eso sí, asuman esta responsabilidad con responsabilidad misma, ¿no? Este trabajo, tienes que ser responsable contigo mismo para hacerlo con los demás. Y además de eso hay que apartar los egos. Yo creo que los egos hay que dejarlos de lado porque en definitiva uno es como un enlace entre la noticia, el entrevistado, la persona, para plasmarlo en el medio en el cual laboras. Tú no puedes ser el protagonista de la noticia, porque la esencia de esto no es eso, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es donde van los tiros, como uno dice popularmente. Prepararse, perseverancia, constancia, disciplina, dedicación y sobre todo que sientan pasión por esto, porque si no tienes pasión de lo que haces, creo que el camino es el equivocado. Y hablando de esa pasión que viene acompañada del béisbol, vamos a cerrar con broche de oro. ¿Qué sintió Pablo Rivera en el momento en el que Venezuela resulta campeón del Mundial y transmitirlo dentro de este programa en tu TV? Mira, yo creo que las emociones se desbordan, ¿no? El hecho porque fue un hecho sin precedentes, inédito, lo que sucedió con la Venezuela en el Clásico Mundial, que mucha gente no creía en esa selección por los elementos que estaban allí, por las ausencias que hubo, pero que el día a día, la manera como iba jugando el equipo, empezó mucha gente a creérselo, incluyendo los peloteros, y más allá de que uno es profesional al momento de dirigirse al público, de no resquebrajarse, que muchos lo hicieron, y eso es respetable y comprendible, yo creo que uno por dentro como venezolano lo siente, ¿no? Y tú todavía ves el último out de ese juego y se te espelucan los pelos, ¿no? Por lo que representó y la emoción que generó a todo un país. Ese país que sigue también viviendo las emociones del béisbol y que Pablo Rivera se encarga de llevarles todas estas informaciones del ámbito deportivo. Es un honor para nosotros destacar la esencia detrás del éxito de esta personalidad reconocida, no solo en Carúpano, yo diría que a nivel nacional, porque cuando se aproxime nuevamente la Liga Venezolana de Béisbol Profesional lo vamos a escuchar. Y desde Destacados, qué placer compartir contigo, Pablo. No, gracias a ti, de verdad, por darme la oportunidad de ser uno de tus invitados y sin lugar a dudas que contento de haber estado acá esperando ese momento y bueno, ya se dio para ser uno de los destacados. Tú también eres una destacada, como todo este maravilloso equipo de producción de tu TV. Muchísimas gracias y ustedes tienen que disfrutar de este material porque hay historias inspiradoras que aquí en Destacados se van a revelar. Destacados.